A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Amigos y amigas, una vez más, gracias por estar con nosotros en este programa que hemos denominado La crisis económica del Ecuador. La semana pasada, estimados amigos y amigas, comenzamos a reflexionar sobre lo que el gobierno denomina su programa económico hasta el año 2021. Ahí comenzamos a analizar y a hacer una serie de reflexiones y algunas sugerencias para el gobierno nacional antes de que pueda, digamos, enviar una serie de proyectos de ley como reformas tributarias que se aproximan hacia la Asamblea Nacional. Y yo espero que aquellas reflexiones y las que vamos a hacer ahora sencillamente puedan ser acogidas por el señor presidente y su frente económico. Pero tan solo en unos minutos para resumir, decíamos que hay ciertos aciertos en el programa anunciado por el señor presidente Lenín Moreno. Uno de ellos es afirmar categóricamente que el modelo de desarrollo de los últimos 10 años del gobierno anterior sencillamente no da más. Que sencillamente habrá necesidad de una nueva política económica que se supone que el presidente Moreno lo va a inaugurar con el denominado programa económico que él más o menos dio un mensaje, el mensaje a la nación. Sin embargo, de que eso es positivo, de que ese modelo en que consistía en una expansión del gasto público terriblemente grande, que llegó hasta el 44% del Producto Interno Bruto del año 2014, es positivo que diga eso no va más. Ya el gasto público y el consumo de los hogares, estimulado por ese gasto público, financiado fundamentalmente por altos precios del petróleo y por un endeudamiento masivo, creciente y en condiciones no adecuadas para el Ecuador, eso se terminó, ya no va más. El modelo, por decirlo así, se agotó. Y en mi juicio personal fue un fracaso. Pero en todos términos, eso es positivo. ¿Pero eso es suficiente? No es suficiente para los mercados, ni para los agentes económicos en el Ecuador, ni para los agentes económicos y financieros del exterior. Porque en el exterior están mirando al Ecuador, porque el Ecuador necesitará emitir nuevos bonos y los acreedores internacionales, los mercados privados de capitales, igual que organismos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, la Corporación Andina de Fomento, por ejemplo, y los gobiernos que le prestan al Ecuador, estarán muy atentos a la implementación de ese programa económico. ¿Para qué? Para saber si Ecuador, como gobierno, como país, va a tener la capacidad para pagar no solamente la nueva deuda, sino la deuda actualmente existente. Vuelvo a repetir, orientación adecuada del presidente, pero no es suficiente. Entonces, hay que ver cuáles realmente son los fundamentos del programa económico. Y aquí también decíamos de que el presidente había anunciado que va a restaurar una serie de equilibrios en la economía. El sector público, las finanzas públicas, que es el más grave de todo. El sector externo, que tiene que ver con exportaciones, inversión extranjera. El sector laboral, que tiene que ver con el mercado de trabajo, con la demanda de trabajadores, la oferta de trabajadores, el empleo, el desempleo, el desempleo, etcétera, igual que el sistema monetario. Son esas serie de sectores en las que el presidente dice tenemos que restaurar, y para ello anunciaron algunos ejes, pero 14 medidas. Y entonces, tan solo para resumir,
algunas de esas medidas que ya habíamos reflexionado la semana pasada. Uno, sencillamente, un ingreso importante que dice que este año va a dar 600 millones de dólares de recaudaciones según estimaciones del SRI, asumiendo que eso sea verdad, serán como 600 millones de dólares. Sin embargo, debo repetir lo siguiente, el gobierno necesita ingresos permanentes, no ingresos ocasionales. Esta llamada amnistía tributaria le va a permitir al gobierno tener un volumen de recaudaciones adicionales, sí, no digo que no, pero vuelvo a repetir, el gobierno necesita ingresos permanentes. ¿Y esos ingresos permanentes de dónde vienen? Vienen de los impuestos, vienen de las contribuciones, impuesto a la renta, el IVA, viene del aumento del precio de los combustibles, que hay que hacerlo tarde o temprano, hay que hacerlo y hay que hacerlo, ¿sí? Viene del IVA, viene de los impuestos arancelarios a la importación. Pero esa es una medida y un monto de recursos importante que va a tener este año. No los 600 millones, porque ya se fueron los 4 meses de este año y sencillamente se va a ir el semestre. Y por lo tanto las recaudaciones serán menores. Pero además hay un aumento de recaudaciones que el gobierno cree que va a tener de 400 millones de dólares porque va a aumentar los impuestos arancelarios al techo que permite la OMC. Este es un error, pero bueno, eso estima el gobierno. También estima que va a haber un aumento de recaudaciones porque van a hacer una lucha espantosa contra la evasión tributaria, contra el fraude fiscal, contra el contrabando. Y amigos, cuando los impuestos arancelarios crecen, cuando se aumentan, eso estimula el contrabando y a los negocios ilícitos. Aquí hay una especie de contradicción del gobierno en eso. Pero bien, ese es un error del gobierno. Y el arancel de aduanas está en manos exclusivas del gobierno, no de la Asamblea Nacional. Otra serie de medidas que tienen que ver con aumento de recaudaciones para poder ir cerrando la brecha fiscal, que no la van a cerrar en la magnitud que ellos consideran, sencillamente tiene que ver con establecer un impuesto del 12%, que es el IVA, algo que esté exonerada, que son los seguros de vida y los seguros de salud. Este es un error del gobierno. ¿Cuánto van a recaudar en el 12% a los seguros de salud? ¿12 millones, 15 millones, 20 millones de dólares? ¿Por qué crearse un problema de esa naturaleza? Y luego que el 13º y 14º sueldo también paguen sencillamente el impuesto a la renta, si es que la persona natural gana 100 mil dólares para arriba en el año. Este es otro error que espero que se corrija. Pero además, y esto es un acierto el que voy a decir del gobierno nacional, el gobierno dice, vamos a fusionar ministerios, vamos a eliminar una serie de entidades que no sirven para nada, vamos a fusionar una serie de empresas como las 2 empresas estatales de petróleo. Eso es un acierto del gobierno, pero eso va a dar necesariamente que algunas personas van a quedar sin empleo. ¿Cuánto va a ahorrar el gobierno en eso? De acuerdo a ciertas informaciones que da, entiendo yo, al Ministerio de Finanzas, sencillamente será como 142 millones de dólares al año. Y 142 es poco. La nómina de trabajadores en el gobierno nacional tiene que reducirse en el 10% total. Actualmente, si mal no recuerdo, en el año, por la nómina, el gobierno está pagando algo así como 9 mil millones de dólares. Entonces, hay que ahorrar por lo menos un 10%. Ese es un esfuerzo intenso y adecuado que debe hacer el gobierno nacional. Entonces, lo que van a reducir en la nómina es un esfuerzo muy pequeño que el gobierno está haciendo. No conviene hacer ese esfuerzo interno, es necesario hacer un esfuerzo mucho más profundo, más serio. Es lamentable que una serie de empleados públicos queden sin empleo, sí es lamentable, pero lamentablemente este gobierno tiene que resolver los problemas que dejó el gobierno anterior, lamentablemente. Entonces, por el lado de las finanzas públicas, el gobierno cree que sencillamente va a reducir el déficit. Yo no creo que va a pasar eso. El gobierno, cuando hizo aprobar el presupuesto general del Estado, programó un déficit del presupuesto del Estado más o menos de 4.100, 4.200 millones de dólares. Y ahí en esa estimación sencillamente hay errores en sobreestimación de ingresos y errores en la subestimación de gastos. Por ejemplo, este año los intereses de deuda pública van a ser 3.000 millones de dólares para el gobierno y no el monto menor que estima el presupuesto general del Estado. En ese sentido, el déficit de 4.100 o 4.200 millones que aprobó la Asamblea Nacional no es el correcto. Si uno hace los ajustes correspondientes, uno va a ver que por lo menos serán 6.000 y pico de millones de dólares. Pero con estos ahorros en los gastos,
que dicen que van a ahorrar $1.000 millones, no en el gasto corriente, sino la mayor parte en inversiones públicas, y luego que va a haber ingresos como impuestos aranceles, etcétera, de $1.000 millones o algo así, creen ellos, creen que van a ahorrar $2.000 millones, reduciendo gastos y aumentando ingresos. Pero, como hay mala estimación, un error de estimación en la proforma presupuestaria aprobado por la Asamblea Nacional, este año el déficit con todos estos ajustes creo que llegará a más de $5.000 millones. O sea, el gobierno no está haciendo el esfuerzo necesario para restaurar el equilibrio fiscal. Y ese es un error del gobierno. El gobierno también dice que este año el déficit fiscal con respecto al Producto Interno Bruto será de un porcentaje X. Yo creo que va a ser mucho mayor. Y dicen que como meta al año 2021 el déficit será de 2.5%. El déficit como meta, como objetivo que tiene que tener el gobierno cuando entregue el poder a un nuevo presidente el año 21, tendrá que ser de 0 o máximo 0.5%. Y cuando hay un déficit, amigos y amigas, igual que en la familia, cuando hay un déficit, hay que llenarla ¿con qué? Con deuda. Entonces, el endeudamiento va a seguir creciendo en el Ecuador. Y ese es otro tema que el gobierno no lo quiere resolver. Por lo menos no lo anuncia cómo va a reducir la deuda pública. El gobierno en esta materia de deuda pública, estimados amigos, eso no lo hemos tratado muy específicamente, permítame decirle, una estimación hace meses atrás de una serie de economistas del G20 o del Observatorio de Política Fiscal y del Colegio de Economistas Pichincha, estimaban que en total sería de como $70.000 millones. ¿Por qué? Porque las cifras del gobierno habría que agregarle los 3.000 millones que se le debe a salud, al Seguro Social ecuatoriano, se le debe y va a tener que pagar, y ya lo anunció el presidente el próximo año, el 40% al sistema de pensiones. Pero luego también usted tiene las preventas petroleras, que hay un saldo de deuda que no se registra como deuda, ¿sí? Pero también hay la emisión de CETES, certificados de tesorería, que son títulos que emite el Ministerio de Finanzas a menos de un año y que según una ley eso no se debe registrar ni publicar como deuda. Si usted agrega todo eso, que eso le da falta de transparencia a las finanzas públicas, si agrega todo eso, estimábamos hace algunos meses que la deuda estaría en $70.000 millones, es decir, 70% sobre el PIB. Entonces, amigos, en materia de deuda pública, el gobierno necesita moverse más a prisa. Necesita hacer un programa dentro del programa fiscal y el programa económico para que en X número de años la deuda pública vaya bajando. Hay que reconocer a través de cambios en las leyes de que la deuda pública es 70% aproximadamente del PIB hoy por hoy. Y mañana esa ley que va al Congreso sencillamente tendrá que ser acogida, pero con un programa fiscal de sostenibilidad, como dice la ley correspondiente. ¿Para qué? Para a medida que baje el déficit, vaya bajando también la deuda pública. Se necesita un orden que no ha habido en los últimos 10 años a las finanzas públicas. Hay que crear las bases para tener un superávit en las finanzas públicas y ese superávit me permita, mis queridos amigos, pagar deuda. ¿Qué hace una familia cuando está superendeudada? Como está el Ecuador que está sobreendeudado. ¿Qué hace? Ahorrar para pagar deuda, pues así de simple. Y tiene que encontrar el gasto para tener ese excedente para pagar la deuda a los bancos, a las cooperativas. Así mismo el gobierno tiene que reducir el gasto, provocar un superávit para ir pagando y reduciendo la deuda en un espacio, digo usted, de 5 a 10 años. ¿Sí? Entonces, esto, en materia de deuda pública, el gobierno no ha sido realmente detallista, ni hay una idea concreta de cómo hacer todo esto. En los anuncios dados por el presidente, en los anuncios que ha dado el Ministerio de Economía y Finanzas y el SRI y las aduanas, no dicen cómo ir bajando la deuda. En un programa intenso de reajuste fiscal y de prioridades y de austeridad total y absoluta. Pero si bien hay cosas positivas como las anteriores que he dicho, también hay, vuelvo a insistir, una insuficiencia total del gobierno en meter orden, disciplina a las finanzas públicas del Ecuador. Si hay que aumentar el precio de los combustibles, hay que aumentarlo. No hay alternativa. Tarde o temprano, presidente Moreno, antes que se termine el periodo, usted tendrá que aumentar el precio de los combustibles. No porque yo lo diga, sino que estas son las realidades, ¿sí? Ahora, en términos del sector externo, ¿qué es lo que
se debe mover mucho más a prisa para ganar más dólares. ¿Y cómo se gana más dólares? No se gana más dólares pues, de la droga. Legítimamente se gana más dólares exportando más bienes y servicios. Y aquí hay una noticia importante, acertada del gobierno. El ministro Campana ha dicho que se va a firmar un convenio comercial con 3 o 4 países europeos que forman parte del grupo que se llama EFTA, entre los cuales está Suiza, está Noruega, está Islandia y otro país que se me escapa. Hoy por hoy, la cantidad de exportación, el monto de exportación que se hace es pequeño porque se ha perdido de lo que era hasta 5 o 6 años, digamos, las exportaciones de esos países. Estamos importando mucho más de esos países que lo que exportamos. Y que en el próximo mes, o en junio, entrará en vigencia ese acuerdo, que le dará mucha ventaja al Ecuador porque los exportadores de una serie de productos sencillamente exportarán a esos países libres de impuestos. Eso es positivo, ese es un acierto del gobierno. Y eso hay que decirlo en forma explícita, es un acierto. Pero los mercados en el Ecuador, los agentes económicos, los empresarios, los economistas, el sector privado, ¿qué es lo que está sugiriendo el gobierno? Y ahora me permito por 100ª vez decirle al gobierno, hay que poner una nota atenta, respetuosa al gobierno americano y decirle, señores, el Ecuador quiere iniciar las negociaciones para un tratado de libre comercio, como se quiera llamar, con los Estados Unidos, que es el socio más importante, no solamente comercial, sino político. De tal manera que hay que avanzar con un acuerdo comercial con el gobierno de los Estados Unidos. Y eso hay que hacerlo ya. Ese, vuelvo a insistir, es la economía más importante para nuestras exportaciones. Pero también se necesita atraer la inversión extranjera. Y para eso el gobierno necesita tomar una serie de decisiones legales y no legales, tributarias, financieras, etcétera, para atraer las inversiones. Algunas veces hemos dicho en este programa con invitados o yo solo, en el sentido de que la inversión extranjera que llega al Ecuador en total, en el año, los saldos que se van generando son menos de $1.000 millones. Y cuando uno ve y compara con el caso colombiano y peruano, uno se queda corto como país. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Cuando en Colombia tiene una serie de problemas con una serie de guerrilleros, etcétera, 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 que nosotros los comenzamos a tener. Pero amigos, hay que estimular la inversión extranjera. El gobierno del presidente ha dicho que sí, que va a estimular. Bueno, esperemos las medidas para que eso dé resultado. Pero también tenemos el caso de que hay que eliminar una serie de impuestos al sector exportador. El sector exportador debe convertirse en un motor, igual que la inversión privada, nacional y extranjera, en motor de crecimiento, de expansión de la economía. La economía necesita crecer al 5% anual y sobre esto, permítame decirle, una falla del gobierno es no tener una meta de crecimiento. ¿A cómo va a crecer la economía? Porque si no crece la economía o si la economía crece muy modestamente, no habrá suficiente empleo. Y entonces el problema del empleo se volverá más complicado, más difícil, independientemente de lo que diga el gobierno y el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, señores, hay que tratar al sector privado exportador en forma más adecuada. Hay que eliminar una serie de impuestos. El impuesto mínimo, la renta, el presidente ha dicho, lo vamos a eliminar. Eso es una buena noticia. Pero sería mejor que no solamente lo anuncien para el año que viene, sino que este año vean la forma legal de ir eliminando de una vez por todo ese anticipo mínimo la renta. Pero segundo, el impuesto a la de divisas. El presidente ha dicho acertadamente que eso se va a ir desmantelando el próximo año. Yo diría que eso debe hacérselo ya en este mismo año. Se necesita eliminar ese impuesto a la importación y pago de materias primas que utiliza el sector exportador, a la importación y pago de esa importación a bienes de capital. ¿Sí? El sector privado exportador necesita insumos y esos insumos no pueden ser castigados ni por impuestos arancelarios ni sencillamente por el impuesto a la de divisa cuando uno paga la importación. Ese es un absurdo. Entonces, sencillamente, hay que hacer algo adicional, más intenso, más agresivo. ¿Que eso implicará un poco de menos recursos para el gobierno? Sí, pero entonces el ajuste fiscal tendrá que ser más intenso. Pero hay que sencillamente estimular más al sector exportador. ¿Para qué? Para que haga más inversiones, porque esas inversiones mayores serán más exportaciones a varias partes del mundo. Habrá más dólares que entran a la economía y más liquidez, por lo tanto, y también más empleo adecuado.
No digo empleo inadecuado, no digo subempleo, no digo pues gente que encuentra trabajo apenas por 2 días en la semana, no, sino empleo adecuado, 5 días a la semana trabajando 40 horas a la semana. Eso es lo que requiere la gente y los trabajadores en general. Pero aparte de eso, hay el problema de la dolarización. El gobierno dice que sencillamente va a fortalecer el sistema monetario. Y me parece buena afirmación, sí, pero como hemos dicho aquí en este programa, la dolarización no se mantiene solamente en forma romántica por declaraciones bien definidas como la que ha hecho el gobierno. Se necesita con acciones concretas. Y una acción concreta es el orden en la finanza pública. Y aquí viene el desorden para la balanza de pagos. En todo caso, amigos, le decimos nosotros que no es conveniente para defender la dolarización sencillamente aumentar los impuestos a la importación. Lo que hay que estar preocupado es de crear estímulos tributarios y financieros suficientes para que haya más exportaciones, ganemos más mercado, que los exportadores exporten más a cualquier parte del mundo, sin impuestos, ni internos ni externos, ¿sí? E inversión extranjera. En la medida que se abra esos canales, en esa forma, sencillamente la dolarización se sostendrá en forma sólida. De lo contrario, será débil y amenazará a la estabilidad macroeconómica del país. Pero aparte de eso, mis queridos amigos, hay el tema del mercado laboral. Cada vez la oferta de trabajadores es mucho mayor que la demanda. ¿Y por qué? Hay varias razones. Una de las razones es porque la economía no crece lo suficiente. Y segundo, porque hay una estructura legal del mercado laboral sumamente rígida. Hay que flexibilizar el mercado. El ministro correspondiente, Ledesma, está haciendo un esfuerzo para crear tipos de contratos que sean compatibles con la realidad de ciertas actividades económicas. Y ha dado algunos ejemplos, por ejemplo, en lo que es hoteles para eventos. Entonces, el día de mañana, con ese tipo de contratos, se podrá contratar gente no por 40 horas a la semana, sino por lo que dure el evento. Esa es una buena decisión y una buena orientación. Y asimismo se viene estudiando para otro tipo de actividades, llámese bananos, llámese flores, etc. Sin embargo, yo diría que eso también no es lo suficiente. Hay que ir eliminando una serie de rigideces en el mercado que está construido en el marco legal. ¿El fin qué es? Crear más empleo. Pero no hay que olvidar que el objetivo principal para la creación de empleo debe ser el crecimiento de la economía. Si no hay crecimiento de la economía, si no hay crecimiento, amigos, la creación de empleo será muy débil. Y los trabajadores ecuatorianos necesitan un empleo adecuado, 40 horas a la semana, 5 días a la semana de trabajo. Pero, aparte de eso, permítame decirle lo siguiente. En las reformas económicas y legales que va a enviar el señor presidente, asumimos que debe ser la próxima semana, hay que aprovechar la oportunidad. ¿Para qué? Para eliminar una serie de disposiciones legales que están en lo que se llama la Ley Orgánica de Planificación y Finanzas Públicas y la Ley Monetaria y Financiera del país. ¿En qué sentido? En el siguiente sentido. La primera ley dice que cuando el gobierno emita papeles de corto plazo, que son los CETES que decía anteriormente, no se contabiliza eso como deuda. Pues hay que cambiar eso. Hay que cambiar irremediablemente. Y hay que modificar en el sentido de que los CETES deben contabilizarse, deben registrarse y publicarse como deuda. También la disposición legal que permite que las preventas petroleras hechas a China, Tailandia, etcétera, etcétera, no se contabilicen como deuda porque son acuerdos comerciales. Eso también hay que reformar la ley. ¿Para qué? Para que las preventas petroleras, que son financiamiento, y en la que mucha gente en el sector petrolero ha puesto el dedo sobre ese tema. Y aquí lo volvemos a insistir. La ley tiene que cambiar también en el sentido de que permita la ley y no lo prohíba para que ese tipo de operaciones que son financieras netamente se contabilicen como deuda. Pero también yo diría, hay que decirle al presidente una vez más, resuelva, tome decisiones. ¿Para qué? Para evitar que el Seguro Social se vaya definitivamente a la quiebra,
Hay que pagar los 3.000 millones de dólares que se le debe al seguro de salud, al seguro social ecuatoriano. Hay que restaurar el 40% que este año, el año que viene serán 1.200, 1.300 millones de dólares y presionará sobre las finanzas públicas. Y eso exigirá un mayor ordenamiento a las finanzas públicas. Pero aquí, para despedirnos, también me permito indicarle que lo que está pasando en Esmeraldas, en términos de todas estas gente bandolera, criminal, asesinos, etcétera, cuyo grupo está dirigido por un señor semiguacho, algo así, sencillamente, va a requerir que el gobierno asigne más recursos financieros y de otro tipo para esos fines. Habrá que servir con infraestructura física a esas poblaciones que han sido abandonadas por mucho tiempo, ¿sí? Y eso significará más gasto público. Entonces, el gasto público, las finanzas públicas se vuelven básicas en cuanto a su ordenamiento para la estabilidad macroeconómica del país. Estimados amigos, les agradezco una vez más por haber estado con nosotros y yo espero, amigos y amigas, que el gobierno nacional acoja una serie de sugerencias en las reflexiones que hemos dado hoy como la semana pasada. No se trata de molestar ni criticar por criticar al gobierno ni al señor presidente. Respetamos al señor presidente, pero sí le decimos que hay aciertos, pero también que hay errores graves. Y espero que no se cometan al enviar los proyectos de ley a la Asamblea Nacional. Y espero que la Asamblea no acoja sugerencias de las que nosotros hemos dicho que no son convenientes. Amigos y amigos, gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.